Leo nuevamente el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y quiero llamar la atención a esta frase, el cual es figura del que había de venir. Está diciendo que Adán era una figura del que había de venir. Adán representaba o mostraba o nos enseñaba algo de el que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Pues el Señor Jesús, ¿verdad? Hemos estado hablando estos miércoles acerca de cómo en el Nuevo Testamento nos habla de algunos aspectos que en el Antiguo Testamento se señalaban o mostraban o nos guiaban hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hablamos Filipenses capítulo 2 y hablamos de Dios se encarnó. Jesús nació, Dios se encarnó. Nuestro tema general del mes es Jesús nació. ¿Qué quiere decir que el Señor Jesús nació? Quiere decir que Dios se encarnó. Y leíamos ahí en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, junto con el Padre desde la eternidad, tenía ya planeado, habían determinado el plan de salvación, y el Señor Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que Dios se encarnó, tomó la forma de hombre. También hablamos la semana pasada, Jesús nació, el tiempo se cumplió, y ahí veíamos en Gálatas capítulo 4, el verso 4 también, cómo habla acerca del tiempo que estaba determinado y que el tiempo se cumplió. Dice este pasaje, Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, ya estaba determinado un tiempo, ya había un momento específico en el que el Señor Jesús habría de venir, y cuando llegó ese momento, se cumplió como estaba escrito. Hoy hemos tomado Jesús nació, el que había de venir, y es este verso 14, nos está hablando cómo ya se había determinado que quién había de venir, el Señor Jesús, y cómo Adán era una figura de el que había de venir, del Señor Jesús. Cada una de esas expresiones nos presenta o nos representa una forma de decir Jesús nació. Así que como en el Antiguo Testamento nos habla sobre todo lo que hizo Dios y cómo preparó la venida del Mesías, y eso es lo que hemos estado hablando los domingos, y hemos visto algunos pasajes que nos presentan cómo se había ya preparado y dispuesto la venida del Mesías. Nos presentan cosas como que nos narran aquí en el Nuevo Testamento, nos presentan cosas que nos narra el Antiguo Testamento, cómo se cumplieron en Cristo. A veces mencionamos algunos personajes, eventos o cosas mismas que se describen en el Antiguo Testamento, y dicen los teólogos como tipos de Cristo. Y eso de que son tipos de Cristo no es otra cosa, sino que son figuras que representan al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, personajes en el Antiguo Testamento que representaban al Señor Jesús. Adán, como lo estamos leyendo, Moisés, Aarón, los sacerdotes mismos representaban al Señor Jesús. Josué, que da en posesión la tierra prometida. David nos habla acerca en varias cosas, nos presenta algo acerca del Señor Jesús. Algunos eventos en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Señor Jesús, pues por ejemplo podemos señalar aquel momento en que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, Moisés cuando saca agua de la peña, los mismos sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran eventos o momentos que representaban y apuntaban hacia el sacrificio mismo del Señor Jesús.
Todas estas cosas eran situaciones que se describen en el Antiguo Testamento que nos apuntan hacia el Señor Jesús. Y cosas específicas, algunas cosas específicas que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el arca del pacto era un objeto, pero representaba la presencia de Dios, representaba también al Señor Jesús. Los objetos que estaban dentro del arca, la ley, el cayado de Aarón, todas estas cosas también representaban acerca del Señor Jesús. El maná del cielo, algo que representaba también al Señor Jesús, o el mismo tabernáculo, o los animales que se sacrificaban, que eran ofrecidos en sacrificio, el altar mismo, todas estas cosas representaban en el Antiguo Testamento hacia el Señor Jesús. Y bueno, todas esas cosas son figuras de lo que había de venir. Y pues hay más pasajes que hablan claramente acerca de la profecía de su venida, el nacimiento, su ministerio, su muerte. Hay infinidad de pasajes y se cumplen muchas profecías, tanto en el nacimiento como en el ministerio o en la muerte del Señor Jesús. Bueno, y referente a su nacimiento, la Biblia nos dice claramente, por ejemplo, dónde había de nacer, que había de nacer de una virgen, un nacimiento virginal, de qué familia había de venir. Repito, varios aspectos que están muy claros, muy bien determinados en el Antiguo Testamento. Y para aquellos escépticos que dicen que la Biblia no enseña que hay que celebrar la Navidad, hay algunos que dicen, no, es que la Biblia no encontramos ningún pasaje que diga que tenemos que celebrar la Navidad. Menciono solamente un texto donde nos muestra que en los cielos y en la tierra se celebró la primera Navidad. ¿Se acuerdan aquí el pasaje en Lucas capítulo 2, los versos 10 y 11 dice de la siguiente manera: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. No les dijo, estén tristes, estén serios, sino como les dijo, les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es lo que estaba diciéndole el ángel a los pastores? Pues de que este evento que a ellos les estaba tocando vivir de primera mano, era un evento que iba a ser de gran gozo para todo el pueblo y que iba a ser un evento pues que iba a traer esta alegría, esta felicidad. Vamos a nuestro pasaje. Nuestro pasaje dice al que había de venir. Estamos en Romanos capítulo 5 y dice, si un poquito más específica la frase, la figura del que había de venir. ¿Quién era esa figura? Es Adán. Y bueno, ¿en qué sentido Adán es una figura de Cristo? ¿En qué sentido Adán es una figura que nos habla o nos apuntaba hacia el Señor Jesús? Y tal vez podríamos comenzar a imaginar algunas cosas o describir algunas cosas en lo que se lee en los primeros capítulos del libro de Génesis acerca de Adán, o algunas cosas que hizo Adán y todo esto, pero me parece que tenemos que ir a nuestro pasaje, este pasaje de Romanos, y tenemos que decir o ver, analizar un poco qué es lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto, en qué sentido Adán era figura de Cristo o era una figura del que había de venir. Y pues él, en un sentido, lo que aquí está expresando el apóstol Pablo es que lo que hizo Adán, lo que de alguna forma o la manera en que actúa Adán fue algo que afectó a toda la humanidad. Lo que hizo Adán fue algo que afectó a toda la humanidad. Algunos dirán, bueno, no fue Adán, fue Eva. Bueno, Adán era el responsable y a quien Dios le había dado la encomienda era Adán, y Adán era el que tenía que ser obediente y no escuchar
a Eva o a la serpiente y no tenía que haber actuado. Entonces, en Adán es la figura que nos presenta la Escritura, que era el que cayó y el que por causa de la caída de Adán, toda la humanidad resultó afectada. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿esto es una figura de Cristo? Bueno, ¿por qué? ¿O por qué en este sentido Adán es una figura de Cristo? Bueno, lo que dice nuestro pasaje es que a través de Cristo viene salvación. Y dice, muchos tendrán salvación. Y tendríamos que decir, la humanidad misma se ve afectada ahora en Cristo Jesús. Así como en Adán la humanidad fue afectada por un solo evento, la caída, ahora en Cristo la humanidad es afectada en un solo evento, en su muerte, en su crucifixión, su resurrección. Porque Él trae salvación. Versículo 15 dice nuestro pasaje. Estamos en Romanos capítulo 5. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y luego el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Y algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, tiene que ver mucho, porque estamos celebrando que, bueno, antes estábamos en condenación y en muerte por la caída por Adán, pero ahora podemos tener vida y salvación y alegría y gozo en Jesús. Mucho tiene que ver con la Navidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios en su sabiduría y en su amor haya determinado la venida del Salvador. Y no solo lo haya pensado, imaginado, planeado, sino en un momento determinado se cumplió. Entonces es algo que tenemos que celebrar. Tenemos que darle gracias a Dios porque, bueno, estaba esta figura de Adán que nos había traído el pecado, pero ahora en Cristo Jesús tenemos la salvación. Verso 18 dice este pasaje. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Este capítulo 5 de la carta a los Romanos es un capítulo muy, muy hermoso. A mí me gusta mucho los primeros versículos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera la primera parte, los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos nos describen la condición de pecado y de muerte en la que nos encontramos, en la que se encuentra el hombre. Pero también nos describe cómo a través de la fe y la gracia, dice, el hombre es justificado desde ahí del capítulo 3, donde dice, no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice al final de ese capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Y aquí, en este capítulo 5 ya viene como las consecuencias de esta justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Celebramos en la Navidad que la paz que Dios nos da, que Dios nos ofrece, a pesar de haber situaciones difíciles, a pesar de poder estar atravesando, y así va diciendo este capítulo, ¿verdad? Dice, porque
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Si se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Cuando pasamos por ese momento difícil, cuando pasamos por esa situación que no es nada fácil, que trae a nuestros corazones preocupación, probablemente ansiedad, o trae alguna situación, si estamos confiados, si estamos con la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice, podemos tener paz. En medio de esa situación, podemos tener paz. Nos gloriamos en la tribulación, es decir, salimos victoriosos en la tribulación, porque Dios es el que obra en nuestros corazones paciencia, dice el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tenemos una esperanza en quién, en Cristo Jesús. Y luego dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Algunos dirán, ¿cómo está pasando por eso y lo veo tan tranquilo? ¿Cómo está pasando por esa situación y pues puede estar en paz? No, nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hay algo que bueno, otro texto muy bonito de este capítulo es el versículo 8. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿verdad? Ciertamente, el versículo 7, regreso al 7, apenas morirá uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahí me encontré una frase también bastante interesante en el versículo 6, que tiene que ver con esto que estamos hablando la Navidad, y estamos hablando acerca de que la figura de Cristo en Adán, y estamos hablando cómo el plan de Dios se cumple a través del tiempo, y aquí está en el versículo 6 esta palabra, a su tiempo, a su debido. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo y qué es lo que quiere decir este pasaje cuando usa esta palabra? Leo el versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Repito, Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, en el momento que Dios ya había determinado, en el momento que ya estaba todo planeado para que ocurrieran las cosas de esta manera. Cuando estamos hablando del Adviento, que estamos hablando sobre el advenimiento, estamos esperando el cumplimiento del tiempo, estamos esperando que Dios obre de una manera especial en el momento. Nosotros a veces nos angustiamos por el tiempo y sentimos que Dios tarda, sentimos que Dios, Señor, pues no veo en qué momento, ¿eh? Y a veces tenemos que ir y estudiar algunos pasajes y ver cómo Dios le contesta a algunos personajes bíblicos después de un tiempo bastante considerable, ¿no? Y nosotros a veces pasa un día o dos y ya queremos una respuesta casi inmediata. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios tiene sus tiempos, y en el momento que estaba determinado que esto iba a acontecer, sucedió. La Biblia toda, el tema es Jesús. La Biblia toda, el tema es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia toda, el tema principal
es la salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Estamos gozosos y celebramos esa salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. Estamos gozosos y celebramos cómo Dios, a pesar de ser como somos, Él nos guarda, nos sostiene, nos provee. Y desde tiempos atrás había determinado de cada uno de nosotros lo que Él habría de hacer y cómo nos habría de tomar y llamar y tener para la honra y la gloria de su nombre. Dios es bueno y su gran amor lo ha manifestado una y otra vez, y cuando llega el momento, Él actúa y obra en la forma especial en que Él lo había determinado. Nosotros, hoy es tiempo de estar alegres, hoy es tiempo de estar felices, y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha obrado y la forma en que ha actuado y cómo Él ha determinado a través de los tiempos. Si bien nosotros nos encontrábamos en esta condición de pecado y de muerte, a través de el Señor Jesús, el que había de venir, el que había de cumplir, el que había de hacer para rescatarnos, el Señor lo hace y nos da nueva vida, nos da salvación, nos rescata, nos levanta y nos pone en un lugar especial en su tiempo. La invitación en esta hora es: si Dios ha hecho tanto por nosotros, si Dios ha obrado y ha determinado a través de los tiempos todo lo que Él había de hacer para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida, ¿cómo podemos nosotros corresponder en nuestro día a día? ¿Cómo podemos nosotros darle la gloria, la honra en todo lo que hacemos? En el hogar, con nuestros seres queridos, ahí donde nos desenvolvemos, con los vecinos, en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo podemos darle a Él la honra y la gloria en todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida? Que le honren, que le glorifiquen. Si Él, a través del tiempo, Él ha determinado su gran amor y su bondad y lo ha expresado y ha cumplido y lo ha hecho por nosotros, pues nosotros debemos de en todo momento buscar corresponder a su gran amor, a su bondad, a su majestad. La invitación en esta hora es: seamos conscientes de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Actuemos y hagamos lo que Él quiere para darle la honra y la gloria en todas las áreas de nuestra vida. La invitación es que nosotros busquemos cada día agradarle, honrarle, servirle en todas nuestras actividades. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu bondad. Te damos muchas gracias por las cosas que tú obras en nuestras vidas y cómo nos sostienes, nos guardas. Señor, te alabamos y gracias por este grupo de hijos tuyos, tanto aquí en tu templo como los que se encuentran a distancia. Queremos rogarte, Padre Celestial, que seas tú el que nos muevas. Tú has cumplido los tiempos en nuestra vida también. Señor, permite que al entender sobre tu gran amor y el plan de salvación que tú has tenido desde la eternidad para nosotros, Señor, nosotros podamos corresponder a todas las cosas que tú has determinado. Pues te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.